Hoy día vamos a hablar acerca de la vía intradérmica. ¿Ya, chicos? Vía intradérmica. Pero antes vamos a explicar lo que es la vía parenteral, en qué consiste, cuáles son y cómo se administra, en fin, ¿no? Hoy día nos toca hablar sobre la vía intradérmica, ¿ya? Entonces, esta es una vía que ya ustedes me parece que la han tratado en el tema de inmunizaciones, ¿verdad? Cuando ustedes han llevado vacunaciones, seguro que han llevado esta parte de la vía intradérmica, ¿ya? Es una de las vías importantísimas que se utilizan para la administración de medicamentos, sobre todo, más que todo, son para pruebas, ¿ya? Para pruebas y es para, también para la administración de una vacuna, ¿no? Entonces, por ejemplo, con ella, a través de esta intradérmica, se realizan las pruebas de sensibilidad en ciertos casos de personas, por ejemplo, que son sensibles o no saben que son sensibles a algún antibiótico, a algún producto. Entonces, el profesional tiene que verificar a través de esta vía, ¿ya? Es una vía de muchísima ayuda porque nos permite identificar ciertos cuadros, ¿no? Porque imagínense ustedes, siempre el médico pregunta al paciente, señor, señorita, ¿a usted le han administrado, vamos a hablar de un antibiótico, ¿no? Penicilina, vamos a decir, ¿no? Entonces, la joven dice, no, no, doctor, a mí nunca me han puesto, ni he tomado vía oral penicilina, no, no recuerdo, eso no. ¿Usted es sensible a algo? Sí, doctor, a veces soy sensible a ciertos alimentos, entonces ya se ve que hay cierta sensibilidad en el paciente, ¿no? Entonces el médico dice, ya, vamos a hacer una prueba de sensibilidad para la penicilina en el caso de esta paciente, ¿ya? Entonces se utiliza pues la vía intradérmica, ¿no? Y se verifica si realmente la paciente se prepara el medicamento y se coloca décimas del medicamento, unas gotitas prácticamente en la agujita, para poder verificar si la paciente es alérgica o no a este producto, ¿ya? Entonces, si esta pápula se forma intensa, nos está indicando que la paciente sí es alérgica a ese medicamento, ¿no? Entonces, definitivamente, la prueba salió positiva y a ese paciente no hay que administrarle ese tipo de medicamento, ¿ya? Más que todo, esta vía intradérmica, como le digo, para administración de ciertos medicamentos o vacuna, más que todo, y como prueba de sensibilidad, para detectar ciertos casos de pacientes que tienen sensibilidades a algún producto químico, ¿no? Algún medicamento, algo, ¿no? Entonces, de esa manera lo certificamos, ¿no? Sí o no, salió positivo o negativo. Entonces, de esa manera verificamos esto, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a tratar de hablar de esta vía, ¿no? La vía intradérmica. Ustedes en la imagen que ven, se ve la piel. Ustedes saben que la piel es uno de los órganos, el más grande que tenemos nosotros, ¿no? Porque es de acuerdo a tu estatura, a tu peso, ¿no? La piel es el órgano más extenso, ¿no? Y es uno de los órganos maravillosos que tenemos nosotros porque para iniciar una de sus funciones es de protección, ¿verdad? Ustedes mírense en estos momentos la piel de sus manos, de sus brazos, ¿no? Si tienen un espejo, mírense su carita y van a ver, y es todo su cuerpo, ¿no? Cuando esta piel se ve dañada o lesionada por un accidente, una quemadura, entonces ya hay una puerta de entrada que es peligroso para que ahí ingresan microorganismos, etcétera, ¿no? Entonces ya estamos en peligro. Entonces, la piel es el órgano más amplio de nuestro cuerpo y está presenta en su estructura anatómica, lo están viendo ahí en la imagen de atrás, miren, ¿ve? Terminaciones nerviosas, tan especializadas, por ejemplo, terminaciones nerviosas para el dolor, para la sensación de calor, de frío. Entonces, ustedes ven que también es ricamente irrigada, o sea, tiene mucha irrigación sanguínea, y encima tenemos la epidermis, la dermis, ¿no? Y tejido celular subcutáneo. O sea, son diferentes estructuras. Y esta parte de acá, más abajito que están viendo ustedes, rosadita, esta viene a ser el músculo, ¿ya? O sea, es más profundo. Entonces, la vía intradérmica es una vía, aquí vamos a compartirla, vamos a conversar sobre esta vía, ¿ya? Muy bien. Y antes que nada de hablar de esto, tenemos que hablar de la bioseguridad.
En el capítulo 4 nosotros hablamos de la bioseguridad en lo que es la administración de medicamentos, ¿ya? Yo les recomiendo, por favor, que lean, repasen sobre la bioseguridad, ¿ya? Porque esto es muy importante antes de, ¿no? Antes de trabajar, antes de aplicar un medicamento y de muchas técnicas que podemos realizar durante el trabajo. Entonces, la bioseguridad debemos tenerla presente ante todas las actividades que nosotros vamos a realizar en el trabajo, ¿ya? Entonces, ya habíamos hablado del lavado de manos, que es uno de los primordiales, el calzado de guantes, ¿no? Ahora sus implementos de protección personal, ya ustedes los conocen, ¿no? Sus lentes protectores, sus mascarillas, sus mandilones, etcétera, ¿no? Entonces, la bioseguridad ante todo. Ahora, nosotros también para administrar medicamentos también tenemos que protegernos. Ahí está. ¿Qué es la vía parenteral? ¿Ves? La vía parenteral, ¿qué es? ¿No? ¿En qué consiste? ¿No? Entonces, esta vía es muy interesante porque consiste en administrar los medicamentos mediante una inyección. Todos conocemos las jeringas con sus agujas, ¿verdad? Y a eso le llamamos las inyecciones, las agujitas, ¿no? Las jeringuitas. Mediante una jeringa, ¿no? Con su aguja. Bien, esta actividad o esta técnica es atravesando una o más capas de la piel, ¿se dan cuenta? O de las membranas mucosas mediante una inyección. Incluso cuando se trata de la vía, vamos a ver la vía intramuscular, llegamos al músculo, que es una estructura más profunda. Definitivamente requiere el uso de jeringas y agujas, ¿ya? La administración parenteral de medicamentos solo la tiene que hacer personal especializado, ¿ya? Enfermera, médicos. Bueno, se les permite también a los jóvenes estudiantes para que también apliquen estos medicamentos, ¿ya? Pero siempre con la supervisión de un profesional, ¿ok? La vía parenteral es una vía de urgencia, ¿ya? La respuesta es muy rápida. Esta es una vía de urgencia y la respuesta es rápida, ¿ya? Eso grábense los jóvenes. Bien, por ejemplo, aquí hay diferentes tipos de punción parenteral según donde llegue la aguja, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí vamos a ver, por ejemplo, la vía intramuscular. Intramuscular, o sea, dentro del músculo, ¿verdad? Esa es la técnica en la cual el medicamento se inyecta en el músculo, ¿ya? Puede ser en la zona del brazo, puede ser en el glúteo o nalga, ¿no? Entonces, esta vía, reconocemos que el tejido muscular es un tejido muy vascularizado, ¿no? Es muy irrigado. Entonces, por lo que el líquido inyectado difunde entre las fibras musculares y se absorbe muy rápidamente. Esta vía muscular, intramuscular, el volumen inyectado por este medio, por este tipo de vía, es generalmente hasta 5 mililitros en cada zona, ¿ya? Bien, normalmente no más de 5 mililitros en el músculo, ¿ya? Entonces, generalmente nosotros utilizamos la nalga o la zona glútea, ¿no? O la parte superior del brazo, que son las partes del deltoide, esa zona gordita, ¿no? Donde hay buen músculo. Bien, ahí por ejemplo, vamos a ver otra vía que es la vía intravenosa. Intravenosa, dentro de la vena, ¿ya? Esta es otra vía que vamos también a aprender a conocerla, ¿no? Aquí el medicamento se inyecta directamente en una vena. Está o la técnica especial que es para inyectarlo en una vena. Se utilizan las venas superficiales. Ahorita en este momento yo los invito a que se miren sus manitos, ¿ya? Mírense sus manitos, sus bracitos más arriba, ¿no? El antebrazo, su bracito, ¿ven? Ahí hay venita bien saltoncita, ¿verdad? Esas son las venitas que se utilizan, ¿ya? La cefálica. Ahorita vamos a ver eso, las medianas cefálicas. Entonces, se utilizan, la distribución es rápida, ¿ya? Porque está directamente en la sangre. Entonces, esto hace que sea muy difícil frenar sus efectos, sean adversos o no. O sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre nunca se olviden de los 5 correctos. Siempre los 5 correctos. Pregúntenselo y respóndanselo en su mente, en su cabecita, ¿ya? ¿Cuáles son los 5 correctos? Ya los conocemos. Por eso, antes de administrar un medicamento, tenemos que aplicar nuestros 5 correctos, ¿ok?
Entonces, es por ello que esta vía de administración no es preferente, pero sin duda es la más rápida, sobre todo se utiliza mucho en las emergencias, ¿ya? Se puede administrar grandes volúmenes de medicamentos, así es. En esta vía sí se puede administrar grandes volúmenes de medicamentos, ¿ya? También vamos a ver otra vía, que es la vía subcutánea, o sea, a nivel del tejido subcutáneo, ¿no? Tejido graso, ¿ya? Entonces, esta vía, el medicamento se inyecta bajo la piel, normalmente en el abdomen o en el muslo. No es una zona muy vascularizada, recuerden, ¿eh? No es una zona muy vascularizada, por lo que la absorción es lenta, ¿ya? Entonces, aquí en esta vía se pueden inyectar pequeñas cantidades de medicamentos, ¿ya? Más o menos hasta el máximo de 2 mililitros, en forma de suspensión o solución. El ángulo de administración, en el caso de la vía intramuscular, es de 90 grados, ¿ya? El ángulo de administración en la vía intravenosa es de 25 grados, o sea, de la inclinación, ¿ya? De la aguja. Y la subcutánea, el grado de inclinación de administración de este medicamento es de 45 grados. Entonces, como no es una zona muy vascularizada, lógicamente esta vía se utiliza para la administración de vacunas, de hormonas, porque se necesita que entren lentamente en la circulación, poco a poco, ¿ya? Es por eso que se utiliza, por ejemplo, la insulina es una de ellas, se administran a nivel en la vía subcutánea, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú administras en la sangre, definitivamente que la insulina le va a entrar en un estado hipoglicémico al paciente, ¿no? Puede entrar en shock y es peligroso. Lógicamente se coloca en esa vía porque como es pocamente irrigada, lógicamente va entrando lentamente a la circulación, ¿no? Y es lo que se quiere en ese momento, ¿no? Para que vaya actuando en esa liberación sostenida, ¿ya? Y también tenemos la intradérmica que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Es entre las capas de la piel, es superficial, ¿ya? Y bueno, también estas de aquí, existen otras vías, pero ojo, estas otras vías, pues, por ejemplo, tenemos la intraarticular, que son menos utilizadas, pero es decir, solamente las utiliza el profesional especializado. Por ejemplo, la intraarticular lo hace el médico reumatólogo, ¿no? Para los pacientes que tienen esas artritis reumatoides, para infiltrarle corticoides a nivel de las articulaciones para que el paciente no sufra de dolores intensos que traen estas enfermedades, ¿ya? Hay otras que también son la intracardíaca, ¿no? Solamente en casos de emergencia dentro del corazón, ¿no? Para que reaccione, ¿no? O sea, con un medicamento, claro está, ¿no? Intraarterial, que también la intraarterial se utiliza más que todo para sacar muestras de sangre arterial y ver el estudio de gases en sangre. Eso se realiza más que todo en la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Y lo realiza el personal especializado, ¿ya? Y bueno, también a nivel peridural, que por ejemplo en el caso de personas que van a ser sometidas a, a una cirugía, y por ejemplo, las personas que van a tener una cesárea se la colocan así, ¿no? Peridural, o sea, la paciente no se duerme totalmente, ¿no? Está consciente, despierta, pero desde la parte de la cintura para abajo no siente nada porque justamente se ha colocado el anestésico a ese nivel, ¿no? Entonces, son vías que las utilizan los especialistas de acuerdo a la rama de la especialidad de la medicina y según el cuadro, el caso que se necesite utilizarlas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver también que la administración parenteral de los medicamentos solamente la tiene que hacer el personal especializado, ¿ya? Recuerden. Y bueno, vamos a tener también presentes siempre precauciones, porque en todo hay que tener precauciones, ¿no? Cuidados que debemos tener presente y no olvidarlo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en estas precauciones, ahí están viendo ustedes, por ejemplo, el ángulo que debemos mantener cuando tú vas a hacer la punción, ¿no? El ángulo de punción. Mire, observen ustedes aquí, miren. Esta de aquí, esta es la intramuscular. La primerita es la intramuscular, ¿ven? Mire, el ángulo se considera así. Este es el plano, este es el músculo y esta es la aguja. Así tiene que ser, derechita, ¿ya? 90 grados. Aquí en el novenoso, miren, esta es la aguja
y se forma un ángulo entre el músculo o la piel de 25 grados. Y aquí en el subcutáneo, miren, lo están viendo ustedes que es más elevadito, ¿no? Esta es la zona de punción y la aguja forman un ángulo de 45 grados. Y la intradérmica, que es la que vamos a tratar el día de hoy, nos dicen más que todo entre 10 y 15 grados, ¿ya? Que eso significa al ras de la piel prácticamente, ¿ya? Entonces, estas precauciones especiales también debemos tenerlas, por ejemplo, niños pequeños hay que tener mucho cuidado también, ¿no? La zona donde administremos, porque hay la posibilidad muchas veces de afectar algún nervio importante, Norma. ya que la más... Sí, perdón. Licenciada Norma, discúlpeme. Licenciada, soy Jiménez, licenciada. ¿Qué pasó? Discúlpeme. Me toca exponer en el otro semestre. Por favor, ¿me puede dar permiso? Ya, vaya, Rina, vaya. Ah, gracias. Ya. Ay, muchachos. Bien, entonces, ahí estábamos en esta parte, ¿no? Las precauciones, jovencitos, siempre, como hemos dicho ya, entre nuestras precauciones tenemos, por ejemplo, nuestros 5 correctos, definitivamente, a qué paciente vamos a administrarle, que es un adulto mayor, un niño, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tener presente, ¿ya? Por ejemplo, los usos más comunes de la vía parenteral tenemos, miren, ustedes vean esto, la intradérmica, la que nos corresponde hablar el día de hoy. Se va a hacer, por ejemplo, la prueba de Montaus, ¿no? Montaus, ¿ya? Esta es una prueba de sensibilidad. Esta es una prueba, más que todo se realiza para descartar a pacientes que han estado en contacto con pacientes tuberculosos, ¿no? Con la prueba de la BCG, ¿no? Cuando se mide el diámetro de reacción del paciente a esta prueba, sale positiva, o sea que el paciente sí ha tenido contacto con pacientes tuberculosos y hay que sacarle placas por si acaso también para descartarlo, ¿no? Bueno, como les había dicho, pruebas cutáneas, consiste, por ejemplo, pruebas de sensibilidad para pacientes que son sensibles a ciertos medicamentos, ¿no? Antibióticos, etcétera. Se utiliza en esta prueba la intradérmica también, ¿no? Y también para ciertos anestésicos locales, por ejemplo, cuando van a suturar una herida, hay que adormecer la zona de alrededor de la herida, porque imagínense, si ustedes no le colocan el anestésico al paciente, el paciente no va a colaborar en ese procedimiento, ¿no? Y a nosotros nos interesa muchísimo realizar ese procedimiento, cerrar la herida, suturar la herida, de tal manera que el paciente nos colabore en ese procedimiento. Entonces hay que anestesiar y se hace a través de esta vía, ¿ya? Bien, tenemos también la vía subcutánea, que lo están viendo más abajo. A través de esta vía subcutánea se administra la insulina. Ustedes saben que la insulina es la hormona que segrega el páncreas, ¿no? Y los pacientes diabéticos tienen o muy poca insulina o no, su páncreas no funciona, entonces hay que administrar la insulina, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? De la vía subcutánea, ¿ya? Las heparinas también es otro medicamento que viene a ser un antitrombótico para ciertos pacientes, por ejemplo, cuando ustedes cuiden adultos mayores que están mucho tiempo en cama, tienen tendencia a formar trombos. Los trombos vienen a ser coágulos sanguíneos que se forman en irrigación, o sea, en las venas, en las arterias, animal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, por eso los médicos previenen la formación de estos trombos con ciertos medicamentos, por ejemplo, una de ellas es la heparina, ¿ya? Se coloca también en la vía subcutánea. Y bueno, como les había dicho anteriormente, vacunas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la vacuna antisarampionosa. Esa vacuna que se le administra a los niños en la primera etapa de su vida, ¿no? Al año de vida le están colocando su vacuna de sarampionosa, ¿no? Entonces, se administra a través de la vía subcutánea, ¿ya? Como les había dicho, ¿por qué? Porque lo que se necesita es que esta vacuna entre muy lentamente en el tejido, a través de la irrigación, muy lentamente, poco a poco, para que el sistema inmune vaya formando los anticuerpos necesarios, ¿no? Y bien, también hay otros fármacos que se administran a través de esta vía, por ejemplo, el salbutamol, la adrenalina,
escopolamina, analgésicos, opioides, antieméticos, que vienen a ser contra el antiemético. Cuando escuchen ese término, se están refiriendo a medicamentos que sirven en casos de pacientes que estén con muchos vómitos, ¿ya? Y la benzodiazepina, por ejemplo, en el caso de la benzodiazepina para pacientes que tienen insomnio, procesos de ansiedad, ¿no? Entonces a ellos se les coloca, ¿no? Bien, vemos también más abajito la vía intramuscular, en la cual se administran vacunas, ¿ya? Como por ejemplo la de COVID-19, nos la están administrando a través del músculo. Otros fármacos como analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, neurolépticos, corticoides, ¿no? Analgésicos, su nombre ya conocen, la palabra analgesia significa producir, disminuir el dolor, ¿verdad? Antiinflamatorios para bajar las inflamaciones en ciertos cuadros, ¿no?, que tenga el paciente. Antibióticos, ya ustedes saben que son para combatir infecciones. Neurolépticos, estos son medicamentos especializados para pacientes que tienen problemas de salud mental. Corticoides, para evitar así ciertas reacciones y bajar inflamaciones en caso de emergencias, ¿ya? Bien, y bueno, vamos a ver también la vía intravenosa, que esta, como su nombre lo dice, intravenosa, dentro de la vena, que va directamente a la sangre. Esta es para casos de medicaciones urgentes, ¿no? En emergencias. Tenemos la adrenalina, la naloxona, la atropina, la glucosa hipertónica, y en fin, múltiples medicamentos que se necesitan en algún momento de emergencia, ¿ya? Por ejemplo, aquí también vamos a ver que este tipo de función, ahí vamos a ver, miren, ahí está. Tipo de punción parenteral según donde llega la aguja, ¿no? Intramuscular, su nombre lo dice, se inyecta en el músculo, el tejido es muy vascularizado, el líquido inyectado se difunde rápidamente entre las fibras musculares y se absorbe, ¿no? El volumen inyectado es pequeño, no es más de 5 mililitros, porque si tú colocas más, puedes producir un absceso en esa zona, ¿ya? Entonces, generalmente en la nalga o en la parte superior del brazo, generalmente, ¿no? La vía intravenosa, dentro de la vena, como estamos diciendo, ¿no? Son en las venas superficiales o cutáneas para inyectar solamente líquidos, medicamentos también. Su distribución es rápida, para llegar al fármaco directo a la sangre. Es difícil frenar sus efectos si es que ya está administrado, hay que tener mucho cuidado. Por eso esta vía de administración no es preferente, pero se utiliza cuando más que todo es la más rápida. Por ejemplo, si una persona llega con cólico renal, dolores intensos, hay que colocarle inmediatamente un analgésico intravenoso porque se mueren, se privan de dolor, ¿ya? Bien, se pueden administrar también grandes volúmenes de medicamentos, ¿no? En este caso para sueros, ¿para qué? Para hidratar al paciente, en fin, ¿no? Y bueno, la vía subcutánea, que se inyecta bajo la piel, normalmente en el abdomen o muslo. No es una zona muy vascularizada, su absorción es lenta, definitivamente, se inyectan pequeñas cantidades de medicamento en forma de suspensión de su solución, ¿no? En ciertos casos se pueden administrar pellets o comprimidos de liberación sostenida. Esta vía busca una absorción lenta, duradera y sostenida. Por ejemplo, en el caso de las insulinas, ¿no? Como les había explicado. Y la intradérmica, que es entre las capas de la piel, ¿ya? O sea, superficial, ¿no? Y bueno, las que les había dicho menos utilizadas, ¿no? Las intraarticular, arterial, intracardíaca, intratecal, ¿no? La administración parenteral de medicamentos solamente la tiene que hacer el personal especializado, ya eso lo habíamos mencionado. Bien, ahí están ustedes viendo más o menos los ángulos de punción de las diferentes vías de administración, ¿ven? Y están viendo las estructuras de la piel, ¿no? De la piel, y la parte más profunda en la intramuscular, por ejemplo, está llegando al músculo, ¿se dan cuenta? Y están observando ustedes que las jeringas en las diferentes administraciones, observen, miren, ¿no? Unas son más grandes, otras son más chicas, lógicamente por la zona donde va el ángulo de administración, ¿no? En general, siempre que existe un medicamento por vía oral, este se prefiere al inyectable, ¿sí? Muchas veces así, a veces
el médico dice, pero un medicamento, por ejemplo, una infección, yo creo que lo más práctico es la vía intramuscular, ¿no? O la vía intravenosa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es atacar la infección, controlar la infección, que la bacteria no se siga duplicando. Entonces lo que queremos es un ataque máximo, ¿no? Y tiene que ser a través de la sangre, ¿ya? La administración parenteral, por ejemplo, se reserva cuando, por ciertas características propias del paciente, ¿no? Entonces aquí ver qué tipo de paciente es, qué problemas pueda estar presentando el paciente, su cuadro clínico. O sea, esto de aquí también lo trabajamos de acuerdo al problema del paciente y la patología que él tenga, ¿no? Eso ya también son indicaciones del médico, importante. Su situación crítica o no crítica. Por ejemplo, en el caso de un paciente, a ver, supongamos un paciente politraumatizado. No vas a darle vía oral, pues porque muchas veces llegan desmayados, definitivamente. Un gran quemado, un paciente quemado, definitivamente muchos llegan inconscientes, ¿no? Y es tanto el dolor que inmediatamente hay que colocarlo en vía intravenosa en este caso, ¿no? La vía parenteral. Lógicamente, si el paciente está inconsciente, no vas a poder darle vía oral, porque si no se le va por la vía respiratoria, si definitivamente eso. ¿Ya? Entonces aquí tú vas a ver, por ejemplo, cómo ocurren las siguientes situaciones. Los inyectables actúan más rápidamente que los medicamentos administrados por vía oral, definitivamente, ya lo estamos explicando, ¿no? Esta diferencia puede ser tan solo de unas horas. Aquí, en ciertas situaciones, ese pequeño intervalo de tiempo puede ser fundamental, por lo que se elegirá la vía inyectable, ¿ya? Entonces, entre ellas, cuando se necesite una acción, ¿no?, inmediata, definitivamente la vía parenteral, parenteral es la más indicada que la vía oral, digamos, ¿no? El medicamento, por ejemplo, es destruido por los jugos gástricos, ¿no? Aquí, cuando es por lo tanto su administración oral resultaría totalmente ineficaz, ¿no? Ya le hemos hablado del primer paso hepático cuando conversamos sobre esto, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre con algunos antibióticos, ¿no? Con algunas hormonas, insulinas, etcétera. A veces sucede esto, ¿no? Entonces, si existen vómitos, por ejemplo, no podemos administrar vía oral, pero sí podemos administrar la vía parenteral. Ese micrófono, por favor. Si el paciente tiene algún problema para tragar, por ejemplo, o sea, tragar, la palabra suena media grosera, ¿no? Pero la palabra es tragar, pasar, o sea, pasar, ¿ya? Si tiene dificultad el paciente para eso, lógicamente tiene que ser la vía parenteral, no la vía oral. ¿Ya? Esos micrófonos. ¿Otro dice? Por favor, ubíquenlo quién es, no lo veo ahorita. Bien. Antes, para nosotros tenemos, como siempre les he explicado, el profesional para administrar un medicamento tiene que organizarse, ¿ya? La preparación de su material necesario tiene que estar bien en orden, ¿ya? Todo limpio y en orden. Por ejemplo, aquí vamos a ver que al administrar una medicación, primeramente tú tienes que preparar todo tu material necesario, ¿no? Por ejemplo, tú vas a preparar ahí tus jeringuitas, todo esto, ¿no? Preparar el medicamento, te tienes que lavar tus manitos, todo, ¿no? Entonces, todo con la asepsia posible, sin contaminar, asepsia, sin contaminación, ¿ya? Tienes que ver la zona de inyección donde tú vas a trabajar, cómo vas a aplicarla, ¿no? Porque tienes que buscar una buena zona, ¿no? Entonces, y proceder, lógicamente, después a administrar el medicamento. Primero preparas tu material, preparas el medicamento, eliges tu zona de inyección y de paso allí haces la preparación física y psicológica del paciente y procedes luego a la administración del medicamento. Bien, por ejemplo, el lugar de elección de la inyección, ¿no? Son específicos en cada vía parenteral. La preparación de tu material y la del medicamento, salvo pequeñas particularidades, suelen ser comunes a los 4 tipos de vías parenterales, ¿ya? O sea, todo el material debe ser desechable y aquel que precise estar estéril debe venir envasado adecuadamente. Por ejemplo, nuestras jeringuitas, ¿no? Cuando hablamos de las jeringas, que ustedes de repente algún día les han puesto una inyección, todas son estériles, vienen totalmente selladas. Las agujas incluso, cuando tú las compras separadas, las agujitas todas vienen selladas, ¿no? ¿Por qué? Porque este producto ha pasado por un proceso de esterilización, ¿ya? Entonces, para tú también llevar
allí tu material a la unidad del paciente, tienes que llevar tu antiséptico, ¿no? Ahí tú vas a llevar tu alcohol al 70%, ¿no? Su eficacia es del 90% si se deja 2 minutos, del 75% si se hace una friega, o sea, para arrastre, ¿no? Para limpiar, en este caso la piel, ¿no? En caso de no disponer de alcohol, se puede emplear povidona yodada o yodopovidona, así también se llama, ¿ya? También siempre es mejor utilizar un antiséptico incoloro. ¿Por qué? Escúchenme. Muchas veces venden el alcohol yodado, ustedes lo habrán visto, ¿no? El alcohol yodado, el problema del yodo es que a veces hay personas que son muy sensibles al yodo, ¿no? Entonces, tú puedes estar limpiando con el alcohol yodado de esa persona a su piel y de repente te hace un rash alérgico en la piel. Y hay problemas, ¿ves? Por eso ellos especifican mejor que sea el alcohol puro, ¿no? Al 70% que se está usando hoy día, ¿no? Bien, por ejemplo, también nos permite con facilidad observar cualquier posible complicación que pueda haber como una reacción al antiséptico incoloro, por ejemplo, eritemas, puede observar, ¿no? Cualquier problema que pueda tener, ¿no? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, las jeringuitas, ¿no? Las jeringas también es el material por el medio del instrumento que vamos a utilizar para administrar los medicamentos. Estas jeringas poseen 3 partes, ¿no? Por ejemplo, un cono para conectar la aguja, un cuerpo milimetrado con una lengüeta de apoyo, un émbolo, ahí lo están viendo ustedes, con una lengüeta de apoyo. Ahí lo están viendo, miren, por ejemplo, este es el émbolo, ¿no? El émbolo, ¿ya? Ahí está, miren, aquí tú colocas la agujita, viene milimetrada, marcada por número, los mililitros que ella tiene en su capacidad, ¿no? Un émbolo con esta es la lengüeta de apoyo, mire, este es el émbolo, su lengüeta de apoyo, ¿ven? Esto nos ayuda en el proceso de la administración. Una vez extraída la jeringa de su envase, debemos conservar su esterilidad, no hay que contaminarla, ¿ya? O sea, la esterilidad del cono y el émbolo, de ese solo se debe tocar la lengüeta a la hora de manipularlo, o sea, esta de acá. La lengüeta se llama esta, que les estoy diciendo, ¿ya? Y esta de acá, estas cositas de acá, nada más. No, nada de lo largo de esto de acá, nada de esto, ¿ya? Ni acá, menos, porque esto tiene que estar totalmente estéril. Existen jeringas de diferentes capacidades. De 1, 2, 5, yo he visto de 3, no de 2. 3, 5, 10, 20 y 50 mililitros, ¿ya? Grandes son. La cantidad de fármaco que hemos de administrar determina la capacidad. Si yo voy a administrar un medicamento, por ejemplo, de 3 mililitros, ¿no? Lo puedo administrar también en una jeringa de 3 o en una jeringa de 5, no hay problema, ¿ya? La jeringa de 50 mililitros se usa normalmente para bombas de perfusión portátiles, careciendo entonces de cono. Este es otro tipo de jeringuitas, ¿ves? Más grandes, ¿no? En otra época prevalecían las jeringas de vidrio, ¿no? O sea, antes del SIDA, en los años 80, cuando apareció esta enfermedad, nosotros utilizábamos las jeringas de vidrio. Eran de Pyrex, o sea, Pyrex le llaman a un material que es un vidrio resistente, termoresistente, ¿no? Una vez que la utilizábamos, se lavaba, se desinfectaban y se mandaban a esterilizar, ¿ya? Y se mantenían bien, ¿eh? Entonces, incluso les cuento, se usaban las agujas. En un paciente se usaba, se reutilizaban las agujas. Antes del SIDA estoy hablando, pero ahora ya no. Ahora ya es usar y botar. Yo todavía conservo esas de vidrio. Actualmente se utilizan las de plástico, como ustedes las conocen, usar y botar. Se usan una vez nada más, ¿ya? Aquí, por ejemplo, las jeringas, en la figura, como las han visto, están indicadas. Hay otra figurita, mire aquí, en las distintas partes de la jeringa española. A ver, miren. Ahí está, miren. ¿Ven, chicos? Miren. ¿Ven? Ahí están sus partecitas. Acá está, ¿ven? Sus partecitas, ¿no? El cilindro, a la de sujeción, ¿no? Ahí ustedes están viendo el número, ¿ven? Ahí está, a la de sujeción, cono de acoplamiento, ahí está, aquí, ahí va la aguja, en esta parte de acá el cono, la luz del cono que es adentro, ¿no? El punto 4, ¿ya?
trazo la escala numerada, graduada. Ahí lo están viendo cuando son en mililitros, ¿no? Vástago del émbolo, que es lo que va adentro, es la que va a insuflar el medicamento hacia adentro, y aquí tú vas a empujar y hacia adentro para que entre el medicamento, ¿verdad? Luego vas a ver también el disco de empuje, la línea índice, ¿bien? O sea, aquí están sus partes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la capacidad nominal de una jeringa depende de su cuerpo, lógicamente, ¿no? Como ya habíamos dicho, la capacidad, ¿no? De 3, 5, 10, 15, 20 o 50, ¿no? Se registra en una escala graduada, en mililitros o centímetros cúbicos, ¿ya? Está graduada de esa manera. La jeringa también dispone de una capacidad adicional por el recorrido del émbolo, desde la línea índice hasta el extremo opuesto al cono y del denominado volumen residual, que corresponde al volumen de líquido contenido en la boquilla y el cilindro después de empujar el émbolo al fondo, ¿no? Cuando ya está pasando el medicamento. Aquí, hablando del cuerpo de una jeringa, cabe destacar por las variantes existentes: el cono, también denominado boquilla, y con cánula, ¿no? Ahí vamos a tenerlo. Los tipos de conos son Luer, conicidad de 6%, el Luer Lock, con un cierre roscado de ajuste hermético y catéter. El Record, conicidad del 10%, más alto y estrecho que el cono Luer. O sea, son diferentes, o sea, tipos de cono, o sea, la partecita donde va a encajar la aguja, ¿ya? Ahí está, ahí lo están viendo ustedes, miren, ahí está, miren. Observen, aquí, miren. ¿Ven? Miren cómo está colocado el cono, ¿no? Aquí hay otro, ¿ven? Y aquí hay otro. Ay. ¿Ven? Son diferentes formas, ¿no? O presentaciones. ¿Ven? ¿Ya? Muy bien. Las agujitas. Las agujitas, ellas están formadas por un cono también, ahí lo están viendo ustedes, el cono en esta imagen, el cono, ¿ven? Y una parte metálica. Ese cono generalmente es de plástico, y la parte que están viendo al costadito, esa es la aguja, que es la parte metálica, ¿no? ¿Ya? O sea, por un cono plástico y una parte metálica que es la aguja en sí, ¿no? Una vez extraída del envase, se deben seguir conservando la esterilidad, ¿ya? Tanto la parte metálica como la parte del cono de la agujita, que conecta con el cono de la jeringuilla, ¿ya? Eso no lo olviden. La aguja consta, por ejemplo, de un mango en elongación largo de metal. Por lo general se escoge dependiendo de la vía y el lugar de administración, la masa corporal del paciente y el espesor de la medicina también, ¿no? Porque hay medicinas que son muy densas también, ¿no? Entonces, tú tienes que ver cuál es la que vas a utilizar de acuerdo al tipo de paciente, su masa muscular y también la densidad del producto, ¿no? Ven ahí la figura, por ejemplo, ahí está más o menos una idea, ¿no? De cómo son estas agujas. El lumen, conocido también como calibre, es el espacio hueco dentro de la agujita. El diámetro del lumen se conoce por el número de calibre de la aguja y se escoge con las mismas especificaciones del mango, ¿ya? Las hay en diferentes medidas, ahorita las vamos a ver. Biselado. La última parte de la agujita, como lo están viendo en la imagen superior, la agujita tiene una parte metálica, ¿no? Y tiene una puntita, mire, ese de aquí, ¿no? Este es el bisel, ¿ya? La última parte de la aguja, el biselado, es la punta de la aguja y determina su filo, porque ese bisel que les he mostrado es cortante, ¿ya? Ahí está, mire, aquí están viendo ustedes un bisel, ¿no? Esas partecitas de acá al costadito del bisel, de la agujita, ¿ya? Es cortante, esto corta, ¿ya? Pues hay que tener mucho cuidado. Esta partecita que le estoy mostrando, miren, miren, miren. Esto corta como cuchillo, ¿ya? Esto de aquí. Y esta es la agujita, la punta, que es la que ayuda a ingresar a la piel y no hay dificultad, ¿no es cierto? Bien. La punta de la agujita, ¿no? Determina también su filo. Bien, hay tipos de agujas. Las agujas se diferencian en base a su longitud y su diámetro, ¿ya? Su longitud, el largo, y su diámetro, su
su grosor, digamos, ¿no? La longitud de las agujas varían entre media pulgada, o sea, larguito, a 1.27 centímetros, a 3 pulgadas, que vienen a ser 7,61 centímetros, son las más grandes, ¿no? El diámetro de una aguja se mide en calibres, ¿ya? El diámetro de una aguja se mide en calibres, así se conoce, ¿ya? A medida que el calibre de la aguja se hace más grande, el diámetro de la aguja se hace más pequeño, ¿ya? A medida que el calibre de la aguja se hace más grande, el diámetro de la aguja se hace más pequeño. A ver, ejemplo, dos agujas pueden tener la misma longitud, tener diferentes calibres, y los calibres de agujas, por ejemplo, van desde el calibre 7, que es el más grande, hasta el calibre 33, que es el más pequeño. A eso se refiere en el número, ¿ya? El 7 es un número menor, pero el tamaño es más grande, ¿se dan cuenta? El lumen, ¿ya? Los calibres. Y el 33 es un número mayor que 7, pero es muy pequeño, ¿ya? O sea, a eso se refiere cuando se habla de diámetro de aguja, ¿ya? Entonces, la selección del calibre se hace en función de qué tan espeso es el medicamento que tú vas a administrar, ¿ya? Lógico, tú, por ejemplo, una penicilina benzatínica, esas que son como un yeso, se pone así, te taponan la aguja, tiene que ser definitivamente con una aguja, tú tienes que prepararla con una 18, ¿ya? Con una 18, que es bien grueso el lumen, y es grande, y la administras con una 21 o 22, ¿no? Más que todo la 21. Entonces, ok, pero inmediatamente la preparas, inmediatamente la colocas, porque eso se vuelve como un yeso y te tapona la vía, ¿no? A veces no sale el medicamento, ¿ya? Hay que ver eso también. Si el medicamento es espeso, una aguja con un calibre pequeño y gran diámetro, sería la aguja a elegir, lógico. Los medicamentos intramusculares, o sea, de administración intramuscular, se administran, por ejemplo, con agujas largas, mientras que los medicamentos subcutáneos se administran con agujas cortas. Es por la ubicación, pues si es músculo, el músculo está más profundo que la zona subcutánea, ¿ven? Por eso es, por la estructura anatómica. Primero está el tejido celular subcutáneo, por eso la aguja es más corta. Cuando es músculo es más profunda, tiene que ser más larga. Y con respecto a las partes de la aguja, por ejemplo, se puede remarcar los siguientes aspectos, muy importantes. La parte metálica de la aguja va a variar según la vía que tú vas a emplear. Ya en cada caso se debe de utilizar, por ejemplo, un calibre, una longitud determinada, un bisel adecuado que nos va a facilitar el trabajo, lógicamente, y el calibre se refiere al diámetro de la aguja y viene medido en números G, o sea, el G significa el calibre de la aguja, ¿ya? A mayor calibre, hasta lo que estábamos explicando, a mayor calibre, menor número, ¿ya? Eso es lo que hemos explicado hace un rato, ¿ya? La longitud variará según el número de capas de tejido a atravesar, ¿ya? Lógico. Si tú vas a poner un intramuscular, tiene que ser, no va a ser con una aguja de vía intradérmica, tiene que ser con una de vía intramuscular, la más grande, ¿no? Variará según el número de capas de tejido que vas a atravesar. A mayor número de capas, mayor longitud de la aguja, por lógica, ¿no? Porque si tú usas una aguja pequeña y el paciente es gordito, imagínense, el medicamento se va a quedar en la grasita y eso va a producirle al paciente un absceso terrible. Nos estamos administrando, aplicando mal, ¿no? Tiene que entrar en el músculo. En adultos gorditos o pacientes gorditos, tenemos que hacerlo con agujas bien largas para que llegue realmente al músculo, ¿ya? Lógicamente que esa longitud está condicionada por el tipo de paciente que tú vas a tratar. En el caso de un adulto, en el caso de un lactante, un escolar, o adultos delgados, ¿no? Con poca masa muscular también, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes adultos mayores que están muy delgados, ¿no? También tú tienes que ver, entonces eso es criterio profesional, ¿verdad? Ya. El bisel es el ángulo de la punta de la aguja, ¿ya? Ese es lo que les estaba enseñando, ahorita lo vamos a ver mejor. Es el que va a determinar el tipo de corte que se producirá en el momento en el que se atraviesa la piel o mucosa, ¿ya? El bisel puede ser largo, la aguja es más puntiaguda, medio y corto. La aguja es menos puntiaguda con un ángulo de 45 grados, ¿ya? Se hacen diferentes tipos de bisel, por eso les digo, según el tamaño.
El cono de la aguja puede ser de diferentes colores. Y estos vienen determinados por cada casa comercial, a veces no internacionalmente. Y vamos a ver también los colores de los conectores o agujas. Existe cierta uniformidad, ¿ya? Entre las diferentes marcas. El cono de la aguja, por ejemplo, intravenosa, suele ser amarillito. El cono de aguja intramuscular de adultos suele ser verde, ¿ya? El cono de aguja intramuscular de niños, generalmente los pediátricos, es azul, ¿ya? En algunos fabricantes también utilizan el siguiente código de colores del cono, varía. Por ejemplo, tú vas a ver unas agujas rosadas, ya todas la conocemos como la número 18. La número 18 generalmente se utiliza más que todo para preparar los medicamentos, ¿ya? Para prepararlos. Y la amarilla es de 20, ¿no? La número 20. La verde es la 21 y la negra es el número 22, así se conoce, ¿no? La azulita, que ya viene en las pediátricas, la número 23 más se utilizan en los pediátricos, y la naranja es la 25, que es específica para la vía intradérmica, ¿ya? La número 25 se utiliza para la vía intradérmica. La gris es número 27, mucho más pequeñita. Bien, por ejemplo, ahí lo van a ver ustedes. A la hora de escoger la aguja no debemos fijarnos solo en el color del cono, ¿ok? No solo fijarnos en el color del cono, pues ello también puede inducir a error. Como estoy diciendo, diferentes casas comerciales lo consideran así, otras no. Entonces eso hay que ver. Tú tienes que ver el lumen, la longitud de la aguja y el cono, ¿no es cierto? Entonces ahí lo estás viendo, miren, hay diferentes tamañitos, ahí lo están viendo ustedes, miren, ¿ven? ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? Son diferentes, ¿se dan cuenta? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Ahí, por ejemplo, tenemos ahí los tamaños, ¿no? De los tipos de agujas más empleadas en la administración de los medicamentos parenterales. Por ejemplo, ahí tú vas a ver, para la vía intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa, ¿ven? Hay también una longitud, calibre, bisel, ¿ya? Y el color del cono. Por ejemplo, en la intradérmica, vamos a ver que esto está acá está en pulgadas y este es en milímetros, ¿no? De 25 a 26, el bisel es corto, el color de esta es transparente o naranja, y la que se utiliza para la vía intradérmica, y así sucesivamente, ¿no? Para la subcutánea, ¿no? De 16 a 22 milímetros, el tamaño número 24, 27, un bisel medio, mediano, color generalmente naranja. En el caso de la intramuscular, de 25 a 75 milímetros, depende del paciente. El bisel es medio, el adulto, puede ser en adultos, verde, y en el niño es la azulita. En el caso de intravenosa, vamos a ver que la longitud es de 25 a 75 milímetros, y vas a ver que el calibre es 16 a 21, y su bisel es largo, y el color del cono es amarillo. ¿Ven? La aguja de carga generalmente es la rosada, como les estaba explicando, ¿no? O sea, de 40 a 75 milímetros, el calibre de 14 a 16, el bisel es mediano y el color es rosado. Ahí lo están viendo al final. Más que todo para cargar los medicamentos. Pero también hay que recordar que hay riesgo del reuso de las jeringas y las agujas, o sea, reutilizar las agujas. Definitivamente que ya no se hace eso, ¿no? Pero siempre es bueno recordar, ¿ya? No se hace eso. Una aguja que se colocó, que se colocaste un medicamento que lo utilizaste, se elimina, ¿ya? Un uso y se bota, ¿ya? Se desecha. El daño que se puede sufrir por reusar las jeringas es mayor que el dinero que tú puedas ahorrar. Definitivamente no se debe hacer eso, ¿ya? Las puntas de las agujas se dañan después de la inyección, ¿ya? Aunque no puedas ver el daño a simple vista, está allí y puede tornarse peor cada vez que vuelves a usar las jeringas. No existen buenas razones para volver a usar las agujas, por ejemplo, para plumas y las jeringas. Definitivamente está prohibido. La punta de una jeringa que se reusa se vuelve frágil y puede romperse dentro de la piel del paciente, y eso es muy peligroso. Una aguja que se reusa o reutiliza no penetra la piel tan fácilmente porque ya está perdiendo el filo, ¿no? Como una nueva, y puede causar dolor, sangrado y moretones, ¿no? O hematomas en el paciente. Algunos estudios científicos demuestran que existe una relación entre el reuso o reutilizar
de las agujas y la aparición de lipodistrofias en el sitio de inyección. ¿Qué son las lipodistrofias? Las lipodistrofias viene a ser una complicación, digamos, a nivel de la piel, o sea, más que todo a nivel de tejido adiposo, lipo, ¿no? El tejido graso, ¿ya? En el sitio de inyección. El tejido se endurece y es una complicación, ¿no? Por ejemplo, tú vas a ver que las agujas descartables, por ejemplo, están diseñadas para usarse solo una vez, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. A continuación encontrarán algunas imágenes del daño, miren que sufre la punta de una aguja, miren. Ahí está, miren chicos. Esta es una aguja nueva, ¿ya? A mí está bien puntiagadita, el bisel está nuevecito, y como les digo, es corta como cuchillo, ¿ah? Cuando está nuevecita, corta como cuchillo, por eso es que nos facilita el trabajo de ingresar a través de la piel. Mire, aquí están viendo, porque esto lo han hecho, estas son imágenes que se han obtenido a través de microscopio electrónico, ¿ya? Por eso las traje, me atrajo esto, miren, miren. La segunda, aguja usada una vez. Miren, ustedes observen, miren, el bisel ya se ve dañado, ¿no? Miren, ya va a entrar con dificultad, le va a causar problemas a la piel del paciente, ¿no? Aquí, una usada 2 veces, miren ya cómo está la punta, miren la punta. Aquí también ya está la punta, mira, casi Roma. Definitivamente el paciente le va a lastimar. Y aquí ya más de 6 veces, ¿ves? Miren cómo ya está lastimada, terriblemente. O sea, prohibido reutilizar agujas, ¿ya? Definitivamente. Bien, también así como estamos hablando de cómo usarlas, también cómo desecharlas, porque eso es muy importante también, preparar, ¿no? Cómo tú desechas estos productos. También nosotros no podemos usarte una aguja, una jeringa y vas a botarla en el basurero de tu casa, no, en la vida. Esto no debe ser así porque es peligroso, tanto para el personal que viene a recogernos la basura, si es que estás en tu casa, ¿no? Y en los hospitales, por ejemplo, se tienen en los tópicos unas cajitas especializadas para de frente tirar toda la aguja con su jeringa, con todo, ¿no? Porque esto va a seguir un proceso de incineración, ¿no? E incluso hay empresas que se dedican a eliminar estos productos, ¿ya? Ya no se puede botar libremente en un basural cualquiera, un relleno sanitario, no se puede, está prohibido, ¿ya? Bien, si las agujas, jeringa y lanceta no se desechan adecuadamente, pueden causar daño a otras personas, como lo estoy diciendo, el personal de limpieza, el personal que trabaja en la eliminación de los desechos, se pueden accidentar, y eso es terrible. Las normas para desechar las agujas y las jeringas varían de un país a otro, ¿ya? Para desechar las agujas usadas, sigue los siguientes consejos. Por ejemplo, no tire las agujas en la basura con la aguja expuesta, ni en tu casa, ni fuera de ella. Nunca deseche jeringas o agujas en el baño. Trata de remover las agujas de la jeringa o utilice un contenedor, ¿ya? Cuando el contenedor de punzocortantes esté lleno, tírelo bien cerrado o llévelo al hospital más cercano porque ahí lo incineran. Generalmente los hospitales tienen incineradores, ¿ya? Que sigue ese proceso. Nunca utilice la aguja o la jeringa de otra persona, definitivamente, ¿no? Es un principio básico, ¿ya? O sea, no reutilizar esas agujas, ya saben, ¿ah? Aquí vamos a ver, por ejemplo, ahí está, hay un contenedor donde se elimina la aguja. Cuidados a la hora de preparar el material. ¿Qué cuidados tú debes tener presente cuando tú vas a preparar un material, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes que tener una aguja para cargar el medicamento en la jeringa, ¿no? Una técnica aconseja tener 2 agujitas, una para cargar y otra para administrarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya al cargarlo muchas veces también, si ingresa por esos viales que tienen tapa de goma, ya se pierde el filo, ¿eh? Entonces se pide uno para cargar y otro para administrar, ¿ya? Esta técnica aconseja no administrar el fármaco con la misma aguja con la que se carga la medicación, ¿ya? ¿Okay? Ya que, por ejemplo, a ver, al haber más manipulación, es más probable que se pierda la esterilidad de la aguja. Y al realizar el procedimiento de carga, la aguja se puede despuntar, con lo que si empleamos esa misma aguja para administrar el medicamento. La técnica va a ser muy dolorosa para el paciente.
Por eso, una para cargar y otra para administrar, ¿ya? Si por alguna razón no disponemos de agujas de carga, usaremos para ello la de mayor calibre de la que tú tengas, ¿ya? Porque miren, a veces hay medicamentos que son irritantes. Y si yo cargué con lógicamente tengo que cargar con una aguja, y con esa misma lo administro, le voy a lastimar al paciente, porque siempre afuera de la agujita del cono y todo eso queda medicamento, ¿no? Y si yo lo voy a administrar, voy a lastimar al paciente. Por eso es mejor una para cargar y otra para administrar, ¿ya? Por ejemplo, en tu preparación de tu medicamento, tu bioseguridad. Lavarte tu manito, ¿no? En calzarte tus guantes, te va a ayudar muchísimo. En esto de los guantes no necesariamente tienen que ser estériles, ¿ya? Salvo en el caso de accesos centrales, por ejemplo, si es una vía central, ¿no? A través de la subclavia, por ejemplo. Allí sí todo es estéril, ¿ya? A la hora de cargar cualquier medicamento en una jeringuilla, debes tener los siguientes aspectos, varios aspectos. Por ejemplo, tipo de recipientes que tú vas a utilizar. Por ejemplo, los medicamentos inyectables pueden encontrarse dentro de dos tipos de recipientes. Por ejemplo, tenemos las ampollas, se caracterizan por tener un cuello largo, se presenta una constricción en la base, constituye un sistema cerrado, que una vez roto el cuello pasa a ser un sistema abierto para extraer el medicamento. Los viales tienen un cuello corto coronado por un tapón plástico duro que está forrado por un metal, ¿ya? Esos son los viales, frascos viales. Constituyen un sistema cerrado. Se puede aspirar el líquido fácilmente a través de la abertura que hemos creado en el caso de las ampollas. Y en el vial, para poder extraer sin dificultad su contenido, se debe de inyectar previamente en su interior un volumen de aire igual al volumen de la sustancia. Por ejemplo, si la sustancia dentro de ese frasco vial son 3 mililitros, entonces yo antes de sacar el medicamento, administro 3 mililitros de aire, con mi jeringuita lo marco y administro el aire. Lo insuflas adentro del frasco vial y solito va a ir cayendo el medicamento por presión positiva, ¿ya? Es bien práctico, es una técnica que te ayuda mucho. La presentación de los fármacos, por ejemplo, aquí la medicación puede venir presentada para, por ejemplo, administrar directamente, o también tú tienes que mezclarla, porque, por ejemplo, en los frascos viales muchas veces viene un polvo liofilizado, así se le llama, un polvillo adentro, que es el antibiótico, pero a su vez viene una ampolla de vidrio, de vidrio, que tú tienes que, ese líquido tienes que diluirlo dentro de la ampolla vial donde está el polvillo, entonces, donde está el antibiótico, digamos, ¿no? Entonces eso tienes que mezclarlo, ¿no? Lógicamente es el disolvente que vas a utilizar, que viene con este producto, y prepararlo, lógicamente, ¿ya? Así lo encontraremos en forma líquida o como polvo, ya suelto o prensado también, ¿no? Cuando haya que mezclar el fármaco con un disolvente, trabajaremos con 2 recipientes. Uno que contiene el fármaco y otro que contiene el disolvente. Por eso le digo, se extrae de uno y se coloca en el otro. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, leer siempre las instrucciones, ¿no? Así sabremos cómo se debe realizar la mezcla, la cantidad de disolvente que se precisa administrar, si se puede desechar o no parte de esto. Todo eso es bueno saberlo, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuál es la composición. A veces pueden tener parte del principio activo anestésico, les cuento. A veces, mire, hay medicamentos que vienen en una cajita, viene el frasco vial con el polvito abajo, y dentro, y viene una ampollita al costado de vidrio con un líquido, que es el disolvente, ¿ya? Ahora, cuando tú lees las instrucciones de este medicamento, dice, solo para vía intravenosa. Escuchen, ¿ah? Solo vía intravenosa. ¿Es por antojo que lo dijeron? No. Lógicamente, la composición química de ese medicamento, que es para vía intravenosa, el solvente nos va a ayudar muchísimo, ¿ya? Porque va a facilitar, lógicamente, la administración de este producto y el paciente no va a sentir dolor cuando lo administremos, ¿no? Porque muchas veces ese solvente también tiene anestésico. Ahora, si es para vía intramuscular,
Cuando te dice solo vía intramuscular, por eso tú tienes que ver cuál es la que te ha pedido el médico. Si es vía intravenosa, tú compras la intravenosa. Si es intramuscular, intramuscular. Muchas veces en medicamentos intramusculares también viene el solvente con anestésico, porque el aplicar ese medicamento es muy doloroso, entonces el solvente nos va a ayudar a evitar ese malestar en el paciente. ¿Se dan cuenta? Por eso esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? A ver, por ejemplo, los pasos para seguir la mezcla, ¿no? Para cuando tú preparas tu mezcla, en este orden, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que cargar el solvente en la jeringuilla, o sea, sacarlo del frasco ampolla, ¿no? Del frasco de vidrio, introducir la cantidad de solvente indicada en el recipiente que contiene el fármaco, homogenizar, o sea, agitar un poquito para que se diluya la solución si es necesario. En muchos casos se homogeniza espontáneamente al mezclar ambos productos, ¿ya? Cargar la solución nuevamente en la jeringuilla para conseguir una solución homogénea. Nunca agitaremos la mezcla, pues además de formarse espuma, se pueden producir cambios que modifiquen la farmacodinámica. Para que todo lo que se hace en estos medicamentos es uno que tú estás colocando el solvente y al toque se diluye y queda todo transparente, normal, bien disuelto. Pero hay ciertos medicamentos que se forman como una goma abajo, ¿ya? En ese suavecito, nomás muevan lo suave. No lo agiten fuerte, sino suave, nomás solito, solito. Va diluyendo, diluyendo, diluyendo. Hay que tener mucha paciencia. Entonces, rotarlo nada más suavemente, sí. Por ejemplo, si vas a colocar un aceite, ¿no? Hay medicamentos aceitosos. Es bueno que lo tengas un rato en tu mano, que lo entibies en tu mano y esa temperatura te va a ayudar a administrarlo sin dolor al paciente. Porque colocar esos medicamentos aceitosos es bien doloroso, ya hay que tener mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, ahí tú estás viendo, ¿no? Que cómo debes coger la ampollita, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, hay instrucciones para cargar la jeringuilla en un medicamento inyectable, ¿no? Entonces tú coges las ampollitas, mira, tú lo estás viendo en la técnica, la agarras de esta manera, colocas la agujita dentro, ¿ya? Y lo vas aspirando, ¿no? Lo vas con el émbolo, ¿ves? Ahí está. Ya, esta parte de acá no lo toques porque eso se contamina después, ¿ya? Entonces lo preparas, lo vas preparando, colocas una gasa alrededor del cuello de la ampollita, la limpias antes de abrirla, definitivamente hay que desinfectarlo porque a veces tiene polvillo o algo, ¿no? Del medio ambiente. Y también tú colocas un algodoncito o una gasita cuando rompes el frasquito de vidrio porque te puedes cortar, también a veces sucede, ¿no? Puede ser un accidente, ¿ya? Sujeta la ampolla con la mano dominante y con los dedos pulgar e índice, la otra mano rompe el cuello de la ampolla en dirección opuestas a ti, ¿ya? Entonces, y así abre. Y esas ampollitas de vidrio generalmente tienen un puntito. A veces es azulito o blanquito que te indica que esa es la zona débil del frasquito y lo haces con cuidado, ¡tac! Se abre más rápidamente, ¿ya? O sea, ya muchas vienen marcadas, ¿ya? Inclinen ligeramente la ampolla como lo estás viendo en la técnica y vaya aspirando el medicamento con la jeringa. Recuerde que para movilizar el émbolo no debes apoyarte en sino en las dos lengüetas que posee la jeringa, como lo estás viendo tú, ¿no? En ningún momento hay que tocar el émbolo, la parte de adentro del émbolo, si no estás contaminando y eso no está bien, ¿ya? Así esté con guantes, ¿ya? Bien. Una vez cargada toda la medicación, saca la aguja de la ampolla, sostén la jeringa hacia arriba, con la aguja apuntando hacia arriba para que el líquido se siente en el fondo de la primera y golpea la jeringuita para que salgan las burbujitas de aire, ¿ya? Las burbujitas de aire suban, ¿ya? Tire levemente del émbolo para que todo el líquido quede parejito y caiga al cuerpo de la jeringa. Y luego empuja suavemente el émbolo hacia arriba para expulsar el aire, procurando que no se pierda nada del contenido del producto, porque si no estás perdiendo ahí el medicamento, ¿no? Bueno, si vas a cambiar tu aguja con la que vas a administrar y ya preparas al paciente todo para poder proceder a medicarlo, ¿no? ¿Ve? Ahí está, este es el que yo les digo, el frasco vial. Estos frasquitos, miren, estos frasquitos de acá, miren, jovencitos, esta partecita de acá es metálica y por donde está entrando la aguja es de gomita. Viene protegido por un metal, pero hay que levantarlo para entrar a la gomita, porque la gomita todo es estéril. Entonces,
ya tú colocaste el vial, o sea, el frasco vial, ya le colocaste el diluyente, ¿no? Por eso se ve líquido acá. Ahí está, miren, ahí está. Entonces, esto te va a ayudar, ahí está, ya está diluido. Y aquí, ya, tú, por ejemplo, para aspirar de este vial, tienes que administrar. Si tú administraste 3 mililitros de líquido dentro de ese frasco, ya cuando está diluido, tú administras, saca la agujita, cárgala con aire, con 3 mililitros de aire, y lo insuflas adentro de este frasquito. Entonces, por presión positiva, nuevamente levantas el frasco y solito va a caer el medicamento, ¿ya? Es que esa es la presión positiva. Entonces, eso te va a ayudar a que el medicamento solito va a caer dentro de la jeringuita, ¿ya? Entonces, luego ya, como le digo, una vez que ya lo llenaste, cambias de aguja, porque definitivamente al pasar por esa tapita de goma, pierde filo la aguja. Entonces tú le cambias una nueva para la administración en el paciente, ¿ya? Entonces hay que purgar la jeringuita también, como en el otro procedimiento. Hay que eliminar todas las burbujitas de aire como prevención y proceder a preparar la zona a aplicar, ¿no? Tú tienes que limpiar la pielcita con el antiséptico, preparas todo tu material, lógicamente, y procedes a colocarlo, ¿no? En tu pacientito. Siempre después de estas técnicas es muy bueno de que tú te quedes, el paciente, tú lo observes unos minutos, ya que quede en observación unos minutos y después ya se vaya, ¿ya? Bien. Esta es la vía que nos interesa el día de hoy, ¿no? Porque todo lo que hemos conversado es acerca de las agujas, las jeringas, los antisépticos, la técnica, pero la que nos corresponde el día de hoy es la vía intradérmica, ¿ya? Esta vía, por ejemplo, es una de las 4 que existen para la administración de medicamentos, generalmente anestésicos locales. Estos fármacos se caracterizan por una potente acción que pueden provocar reacciones anafilácticas, de ahí la necesidad de inyectar en la dermis, donde el riesgo sanguíneo es reducido y la absorción de medicamentos es mínima, ¿no? El uso está particularmente indicado para pruebas cutáneas, como les explicaba hace un rato. Es también el acceso que se emplea para la realización de algunas pruebas diagnósticas o pruebas cutáneas para definir si es alérgico o no a determinadas sustancias tu paciente, ¿ya? Por ejemplo, aquí tú vas a ver la inyección de una pequeña cantidad de líquido en la capa dérmica, ¿no? De la piel. Ahí está. Ahí está, mire, por ejemplo, ahí están viendo ustedes en el lado, a ver, mirando tú al lado derecho, al lado izquierdo, ¿no? Aquí tú estás viendo unas fotos típicas de que había una complicación de la tuberculina, ¿no? Entonces, hay edema, eritema, producción de vesícula, ¿no? Úlceras, se ha ulcerado, o sea, hay complicaciones aquí, ¿no? Entonces, hay que evitar esto definitivamente. Por ejemplo, estas pruebas están indicadas para prueba diagnóstica, para aplicación de alergenas. Por ejemplo, como les decía, pacientes que son sensibles, ¿no? Ustedes han visto pacientes que son sensibles, por ejemplo, a los pelos del perro, del gato, a los ácaros. Tú te vas a Lima, a los hongos ambientales, porque Lima es muy húmedo. Hay muchos alergenos en Lima, ¿no? El ambiente ya es más contaminado que aquí en Ica, porque en Ica tenemos un clima seco, no favorece eso. ¿Ya? Aplicación de biológicos, o sea, vacunas, pruebas de sensibilidad para algunos fármacos, como ya lo hemos dicho. Y bueno, la ventaja es, por ejemplo, que la reacción a la sustancia inyectada es fácilmente visible, por eso que tú puedes evaluar si el paciente es o no alérgico. Y la desventaja también tiene sus desventajas, se administran muy pequeñas cantidades, las cuales producen dolor o ardor. Sí, arde la vía esta, arde, ¿ya? Primero hay que preparar al paciente, informarle lo que tú le vas a hacer, si es una prueba diagnóstica, informarle de las posibles reacciones que puedan producirse, el paciente debe conocer, explicarle que no debe mojar ni friccionar la zona de la inyección, ya que puede alterar la reacción, porque tienes que observar cómo reacciona el paciente. En los sitios de aplicación más utilizados, por ejemplo, la cara anterior del tercio medio del antebrazo, la región subescapular, las zonas anatómicas, la supraescapular, la cara anterior del muslo, ¿ya? También la tenemos en la región supradeltoidea,
que ahí le colocamos la vacuna esta, como que les decía, la BCG, por ejemplo, en el caso de la intradérmica se utiliza la BCG, ¿no? O sea, es el Bacilo Calmette Guerin, que es la vacuna contra la tuberculosis, ¿no? La antituberculosis. Bueno, todos sabemos que esa BCG es la primera vacuna que nos colocan, ¿no? Recién nacido. Entonces, nos va a prevenir sobre todo de las tuberculosis extrapulmonares, ¿ya? Ahí vemos, por ejemplo, si alguna de las anteriores está lesionada, puede usarse cualquiera de las zonas que hemos mencionado, ¿ya? Así que tenga poco vello, ¿no? Ahí ve, por ejemplo. Ahí está, miren, esa es la zona más o menos la idea, ¿no? La zona donde tú puedes aplicarla, ¿ven? Ahí está más o menos la intradérmica. Generalmente nosotros cuando hacemos las prácticas, hacemos en esta zona, ¿ya? En cualquiera de los dos bracitos, ¿ya? Más que todo en esta zona de acá. Medimos bien la zona, todo, a ver si la reacción alérgica del paciente, cuando el paciente es alérgico, al toque se forma una pápula, se pone así eritematoso, ojo, así. El paciente definitivamente te está indicando que el paciente es muy sensible, ¿ya? Entonces en ellos dicen, no, doctor, ¿sabe qué? Salió positivo, la pápula marcó bien todo, pero se creció inmediatamente que el paciente empezó a rascarse, o sea, definitivamente muy sensible, ¿no? ¿Qué material vas a llevar? Tu jeringuita de 1 mililitro, 2 agujas para inyección intradérmica, tu algodoncito, también tienes que tener tu solución antiséptica, ya hemos hablado del alcoholcito. Ahora, en el caso de vacunas, escúchenme, no vas a usar el alcohol, pues. ¿Por qué? Porque la vacuna es un biológico, ¿no? Son microbios o virus atenuados, pero están vivos, pero atenuados. Entonces, eso significa que si yo le pongo alcohol, lo puedo neutralizar, o sea, no me va a funcionar bien. Entonces, lo ideal cuando se colocan vacunas, generalmente se utiliza agua jabonosa o jabón, ¿ya? Porque el jabón no lo va a cambiar la vacuna, no lo va a perder su capacidad que tiene la vacuna, ¿no? De prevención en este caso. En este caso, si es un fármaco, el fármaco prescrito, ¿no? El paciente, indicado por su médico. Batea le dice, por ejemplo, a un recipiente, ¿no? Este es de otra bibliografía, batea, o un recipiente donde tú puedas, tienes que llevar también tu para desechar tus agujas, ¿ya? Tus agujas, tus guantes, ¿ya? Y bueno, el procedimiento, ahí lo estás viendo, por ejemplo, insertar la aguja con el bisel hacia arriba, recuerden, miren, aquí está la fotito, aquí más o menos, se forma una pápula, esta es una ampollita, pápula se le llama una ampollita, ¿ya? Tú inyectas 0,1, una décima del producto o medicamento, ¿ya? Generalmente nosotros lo hacíamos con suero fisiológico, ¿ya? Para leer la piel, ya habíamos dicho que de 10 o 15 grados de inclinación, ¿no? Este es la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo, ¿ven? Entonces es a nivel de la intradérmica, o sea, debajo de la epidermis, ¿no? Ahí lo están viendo ustedes. Bien, por ejemplo, allí tú vas a insertar la aguja con el bisel hacia arriba. Una vez que pasas, introducir hasta tapar el orificio de del bisel de tu agujita, porque se visualiza a través de la pielcita, ¿ya? Inyectar el medicamento en este caso, y se verá como una lentejita, que se forme como una gotita que estás administrando ahí, ser una décima, pues, ¿no? De agua o del medicamento, es una aplicación correcta. Te va a formar una bolita, una papulita, ¿ya? Es como una ampollita. Evitar inyectar zonas con lesiones. Hay que tener precaución. Si tú ves que el paciente en esa zona que justo tú quieres administrar tiene un lunar, no lo administres. Tiene una cicatriz, no lo administres allí. Tiene una picadura del animal, no lo administres ahí. Definitivamente la piel tiene que estar limpiecita, sanita, ¿ya? El bisel, introducir la jeringa en 15 grados con respecto a la piel, ahí lo están viendo ustedes en la imagen, y el bisel debe penetrar por lo menos 2 milímetros en la dermis, o sea, en la puntita de la aguja más que todo, ya que ingrese bien la puntita de la aguja, ¿ya? No dar masajes una vez que administraste el medicamento o el químico, ni comprimir, porque lógicamente lo que queremos es que qué reacción tenga el paciente, no cuando se comprime la ampollita, sino se revienta, ¿ya? Evitar antisépticos colorantes, ya que pueden causar una confusión, ¿ya?
revisar la fecha de caducidad del fármaco. Ya sabían ustedes todo eso de los 5 correctos definitivamente antes de, ¿no? Lavarte tus manitos una vez que ya lo administraste, eliminaste tu agujita correctamente en el envase de eliminación de desechos contaminados. Ya, bien, o sea, tú extraes tu medicamento, como ya le habíamos dicho, extraes el medicamento, cambias de agujita y comienzas a proceder a colocarlo. O sea, una vez que ya lo colocaste, ya eliminas adecuadamente todo tu material contaminado, ¿no? Porque ya se usó, ¿no? Entonces, lo eliminas en tu cajita de desechos, ¿no? Una vez que ya administraste todo, como siempre, no se olviden siempre de la preparación física y psicológica del paciente, decirle lo que tú le vas a hacer, por qué lo vas a hacer, ¿no? El doctor me ha indicado que le haga esta pruebita de sensibilidad porque como usted nunca le han colocado este medicamento, queremos ver cómo reacciona. Es una gotita nomás que le vamos a poner para ver si es sensible o no. Ah, ya, o sea, ustedes le tienen que explicar al paciente todo para qué, para que ellos puedan apoyarte, ¿no es cierto? ¿Ya? Siempre es bueno pedir la colaboración del paciente para que participe, porque si él no colabora, definitivamente no vas a hacer el procedimiento, ¿no? Tú tienes que preservar su privacidad del paciente siempre, ¿ya? Tú tienes que elegir la zona donde la vas a aplicar, limpiarla adecuadamente, ¿no? Tensar la pielcita, jalarla un poquito y colocar con tu bisel hacia arriba, como está viendo en la muestrita, y de esa manera administra suavemente el medicamento, ¿ya? Entonces, en el caso de la vacuna BCG, igualito se hace, pero eso se hace en el brazo derecho, ¿no? En el recién nacido, ¿no? Según el calendario, ¿ya? Entonces, que se forme su pápula y generalmente, bueno, ya después se va viendo cuando se trata de vacuna, bueno, la vacuna, la BCG, ya se ve los resultados, ¿no? La reacción, el niño va a tener su fibrecita, ya se conoce todas las reacciones que pueden haber, ¿no? Pero en el caso del paciente alérgico a la penicilina, y si fue penicilina que le colocaste, ya tú vas a verificar si realmente reaccionó como positivo, si salió positivo a esta prueba, ¿no? Entonces, eso significa que el paciente no se le debe administrar este medicamento. Señor, señorita, usted es muy sensible a este medicamento. Mire, esta manchita roja que se ha formado, esta aureola de alrededor de la punción que le puse, usted ha reaccionado de esta manera. Usted es una persona muy alérgica a este medicamento. Anótenlo, si es posible. Soy alérgica a la penicilina. Colóquese una plaquita, porque a veces nadie está libre de emergencias, o una pulserita en la que diga soy alérgica a la penicilina. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, en algún momento la paciente puede llegar a una emergencia y siempre se buscan las plaquitas o las pulseritas del paciente para ver si hay alguno que soy diabético, en fin, ¿no? Entonces, eso es muy bueno tenerlo, siempre educar al paciente para que de esa manera esté prevenido, ¿no? Una vez que realizaste tu punción, todo colocaste, ya bueno, desechas tu material adecuadamente, tus guantecitos, todo, y procedes a lavarte tus manos, ¿ya? Bien, ahí está, de esa manera. Y bien, bueno, por ejemplo, si se trata de la tuberculina, ya ustedes saben que hay que tener mucho cuidado, aparte de la temperatura que se mantenga este producto, ¿no? O sea, si es la vacuna, la BCG, ¿no? También verla, mantener siempre la cadena de frío, que no se deteriore, y mantener todo tu material limpio, desinfectado, estéril sobre todo, y tus manos bien lavadas, tus guantes, todo bien, de tal manera que tú no vayas a producir alguna complicación en el paciente, ¿ya? Por falta de la bioseguridad mal aplicada, por ejemplo, ¿no? Bien, por ejemplo, la capa de la piel posee múltiples terminaciones nerviosas y está muy vascularizada, ¿ya? Aquí pequeñas dosis de sustancias medicamentosas pueden causar reacciones generalizadas, lógico. En la piel abundan nervios sensitivos para la percepción del tacto y del frío, ¿no? Y el dolor también, ¿no? A ver, por ejemplo, utilizar la aguja adecuada, ¿no? Hay, por ejemplo, la 26, 29, con longitud de 0.5, ¿ya? Y que esté bien afiladita.
observar las reacciones del usuario o paciente en caso de prueba de sensibilidad, tener los elementos necesarios para contrarrestar los efectos no deseados, ¿no? En la piel abundan nervios sensitivos para la percepción del tacto, frío, y en caso necesario aplicar calor localmente para disminuir la sensibilidad, según sean los casos, ¿no? Muchas gracias por su atención. Bien, chicos. Entonces, miren, de eso se trata esta vía, ¿ya? La vía intradérmica es una de las vías muy utilizada, ya lo hemos dicho en qué casos, ¿no? Entonces, recuerden todo eso, ¿ya? Miren, yo en la plataforma he colgado una tareita, ¿ya? Que se va a visualizar a partir de las 8 de la noche hasta el día sábado, ¿ya? Me la envían como siempre hacemos, ¿ya? Y va a haber un examen el día miércoles sobre esto que hemos conversado hoy día, ¿ya? Sobre la vía intradérmica desde las 8 de la noche hasta las 11:59, un intento y 1 hora, ¿ya? Recuerden eso, ¿ya, chicos? Entonces, no se olviden. Alguna preguntita que tengan, alguna inquietud que tengan, por favor, a ver, háganmela llegar. Disculpe, ¿va a subir las diapositivas o el PDF en la plataforma porque no se visualiza? ¿No se visualiza ahorita? No, yo no lo visualizo, Miss. Ya, señorita Borunda, yo, ay, qué raro, hija, porque yo lo he dejado todo abierto, eso sí, ya, voy a verificar bien, no sé qué está pasando ahí, no sé, pero no se preocupe, sí, todo lo he subido, yo he subido la separata y he subido estos videitos, ¿cómo se llama? Estas diapositivas las he subido, ¿ya, señorita? No se preocupe, yo inmediatamente termine esto, voy a verificar eso, porque sí, me preocupa que a veces no sé qué pasa en la plataforma, medio raro a veces se pone esto, ¿ya? Yo lo voy a ver, señorita Borunda, no se preocupe. Ya, Miss. Sí, sí, hijita. Ay, mira, no se está viendo. Oye, ahorita voy a ver por qué está pasando eso. Ya. A ver, La tarea además se visualiza, licenciada. Ya. Hasta donde estoy viendo ahorita en la plataforma, la tarea además ahorita se está visualizando ya. Pero lo que es el archivo para descargar no se ve. Ya, jovencitos, gracias por el dato, porque yo he verificado que sí, pero no sé. Bueno, yo voy a verificar ahora, ¿ya? Medio raro está eso, ya. No se preocupen, eso está pasando últimamente. No se preocupen, yo lo voy a solucionar, ¿ya? A ver, llegó Alvites García. Alvites. Claudia. Licenciada, buenas tardes. ¿Ah? Sí, Claudia licenciada. Nayeli, ok. Ya, Claudia, ya. Está Bendezumata. Bendezumata. ¿Llegó? No está. Bendezumata no llegó. Está Cabrera Lengua. Tampoco no ha mandado su tarea, he visto que no. Campos Moquillaza llegó. Campos, ¿está? Campos, no la veo. Ya, no la veo. Está. Estoy, buenas tardes, presente. Ah, Geomira, ya, hijita, a ver, espérate. Campos. Geomira, ok. Sí, mis. Ya, hijita, ya. No te preocupes. Ya, a ver, estoy llamando a los que no los he visto, ¿ya? Córdoba, hija. Kiara, ¿está Kiara? Córdoba. Córdoba. ¿Estás? Bueno, ya. Está, a ver un ratito. Está Elías Choque, Andrea. ¿Está? Sí, docente, presente. Ok. Muy bien. Está Espinosa Cabrera, Vivian. Vivian Nicolé. Yo creo que se retiró, no sé. Bueno. Espinosa Ormeños Shady. ¿Está? Espinosa Ormeño. Sí está. Espinosa Ormeño. Ya, ok. Está Flores Vázquez, Fabiola. Flores. Hola. Ella no está entrando a la plataforma. Bueno, tiene problemas, pues. Gabriel García, ¿está? No está ingresando. Buenas tardes, licenciada. Ya. Presente.
Ya, buenas tardes. Traten de ingresar, chicos, porque, bueno, ya ustedes saben. Hualpa Misaico. Hualpa Misaico está. Licenciada, buenas tardes. Ah, ya, Jocelyn, ya. Licenciada, Hualpa, tengo una consulta. Sí, manda tus tareas, ¿ah? ¿Qué? Aquí yo tenía problemas con la biblioteca virtual y recién me han activado a las 10 de la mañana. 10 me mandaron recién que Ya. estaba activado. ¿Me puede Ok. activar la tarea, por favor? Ya, escúchenme. Yo sé que han habido casos. Ya ven, mira, ahorita la plataforma está media rara. Me dicen los jóvenes que no ven las separadas y no ven las diapositivas y yo todo lo coloco, sino que algo debe estar pasando. No se preocupen. Mire, para los chicos que no mandaron tareas, que son poquitos, felizmente, son, en este curso me encanta porque la mayoría responde todo bien. Me gusta en ese aspecto porque veo que sí se preocupan muchos jovencitos. Otros, bueno, uno que otro que no. Pero ya ves, miren, en su caso la señorita ya me está diciendo que le active, ya. Yo le voy a activar la tarea, señorita, a partir de las 10 de la noche, o si no mañana, ¿ya te parece mañana todo el día, ya? Para todos los que no han mandado, ¿ya? Para que la subas. Ya, licenciada, gracias. Ya, las 5, ya, las Ya, 5. licenciada. No, la tarea 6, perdón, las 6, ¿ya? Ya. Después está Guamaní Guaigua. Ya, licenciada, gracias. Ya, hijita. Guamaní Guaigua y Rosalinda, ¿está? No está. Licenciada, ya no puede ingresar porque tiene problemas con su internet. Uy, estamos mal con eso del internet, hija. Ya felizmente va a terminar esto. Guaranca Gregorio. Guaranca. Sí, Miss, presente. Ok. Presente, Ya, Miss. ya, hijita, ya. Muy bien. Ya, está a ver un ratito, no sé quién más, a ver. No vi a Pisconte López. Franci, ¿estás? Franci. Franci. Franci, ¿estás? Bueno, no responde, no está. Poma Guamaní Radi. Poma. Ella no está mandando ni una tarea. Pásenle la voz que mañana voy a activar, ¿ya? Llegó Ramos Melgar Wilder. Wilder. Ay, Wilder se quedó dormido. Rojas Calderón Esmeralda, ¿está? Ya. Está Ruiz Amasifuen Iris. Ruiz, ¿estás? Miss, buenas tardes, sí. Hola, ya, ok. Está Toledo Escalante. Gelfrey. Robert. Presente. Ok, ya. Está Uchuya Cabrera Diana. Uchuya. Ella no está entrando a la... Ya. Ahora los demás todos están. Ya los tengo registrados los demás. Ya, ok. Moreira llamó. Moreira sí te vi. Por eso no te llamé. Ay, ya, Miss, gracias. Ay, Moreira, tú siempre estás en el Olimpo. ¿Qué? Ay, sí, disculpe. Evelyn, Quispe Chávez sí te vi, hija. Por eso les estoy diciendo. Las que no tengo, escúchenme. Cuando yo llamo es porque no las he visto. No las tengo en mi lista, ¿ya? Porque yo de un inicio yo estoy... Si no te he llamado es porque estás en mi lista, hijita. ¿Cómo se lo puedo decir? Les estoy diciendo que si no te he llamado es porque ya estás en mi lista. A las que he llamado es que no estaban porque no las vi, ¿ya? ¿Ok? Ya, sí, pues Sí. recién acabo de entrar porque se me fue el internet. Ok, sí estás, hijita, sí está, ya. Sí, ese es un problema, esto del internet. Pero ya va a terminar esta situación. Bien. ¿Alguna preguntita, chicos, acerca de esto? Ahí les he dejado videitos, todo para que ustedes puedan visualizarlos. Están bien bonitos. Yo los invito. Y el día miércoles, ¿qué es? A ver, miércoles 29, de 8 a 11:59, van a tener una evaluación, ¿ya? Sobre este tema. Son 10 preguntitas. Un intento, 1 hora, ¿ya? Chicos, respondan, pues, bien bonito. Ayúdense, apóyense, pero el asunto es que sobre todo lean, ¿ya? Lean. Esta chica Poma Guamaní no está mandando tareas, no ha dado el examen tampoco, no sé qué problema tendrá. Si alguien puede comunicar con ella, no sé, ¿ya?
por favor, señorita, o joven delegado y señorita delegada, subdelegada, ¿ya? Si pueden comunicarse con esa chiquita, la jovencita, Poma Guamaní, dice, Radi, ¿ya? No sé, de repente ya se retiró, no sé, ¿ya? No, o sea, Gabriel García, lo que estoy diciendo, hijita, que ya es muy probable que ya se empiece con eso de las, ¿cómo se llama? De las clases presenciales. Ojalá ya, hija, porque ya, como que ya todo esto agota, ¿no? A ver. ¿Ya? Para que ya todo vuelva a su estado normal, eso es lo que todos queremos, ¿no, chicos? Que todo vuelva a su estado normal, es lo que todos queremos. Así es, chicos, yo sé, yo entiendo, definitivamente. Sí, es más fácil, es presencial. Sí, joven, lo que pasa es que desgraciadamente nos ha tocado vivir esta etapa, ¿no? Y bueno, hay que adaptarse. Pero disculpe, hasta donde yo estoy trabajando, dicen que cuando van a ser presenciales creo que van a pedir el carnet de vacunación, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, pero ya creo que en el grupo de ustedes ya están vacunando, ¿no? ¿Qué grupo ustedes son de 20, 20 y tantos, creo? Yo ya me vacuné hace tiempo, 24. ¿Todavía no se han vacunado? No, ya me vacuné, recién ya me vacuné. Y nos faltan los que tenemos 18. Ah, ya. Pero, los babies bueno, de 18. Hasta donde estoy viendo, licenciada, disculpe, hasta donde estoy viendo, Sí. hay jóvenes de 18, 19 años que ya se están vacunando cuando ya tienen, ahorita se están vacunando con los de 24, 25. Ay, qué bueno. Porque hay varios que sí se han filtrado y Ya. los muchachos de 18 años, porque sí he estado ahí, Ya. se están poniendo y normal, les están permitiendo. Como están en la cola, normal, ya ponte la vacuna. Qué bueno. Bueno, chicos. Bien, chicos. Entonces, estudien y ya estamos en contacto, ¿ya? Ok, y para los que no mandaron la tarea 6, se la voy a habilitar mañana, ¿ya? Ok. Cuídense. Y voy a ver eso de la separata que me preocupó. ¿Ya? Cuídense. Licenciada. Sí, dime. La semana pasada, el día miércoles, he tenido problemas para marcar mi asistencia, por lo que había retrasado pagar la solida, entonces me bloquearon y no podía ingresar a la biblioteca, que diga a la plataforma virtual. Ya. Por eso que no he podido mi asistencia. Ah, tu asistencia. A ver, voy a ver, hija, un ratito. A ver, Inquilla, ¿no? A ver, Inquilla. A ver, Inquilla. Inquilla, pero si yo he visto que tu asistencia está. Al menos ¿Del día miércoles? En mi curso, aquí está el lunes, sí, y el miércoles, sí, sí. Inquilla ya, ¿no? Sí, está tu asistencia acá. Ya, licenciada. Entonces, en el otro curso fue que no marqué. Ah, en otro curso. ¿Qué curso es? Sí, ha sido jueves o miércoles, jueves. Ah, jueves, debe creo. ser, hijita, porque Miércoles pero en la conmigo noche. miércoles Claro, sí está marcado. El miércoles sí está marcado. Ya, licenciada. Sí, Gracias. Sí, ok. Ya, chicos, cuídense mucho, ya estamos en contacto, ¿ya? Amén, nos vemos, cuídese, licenciado. Cuídense, ya, y estudien. Hasta luego, licenciada. Chao, cuídense, cuídense. Hasta Chao, luego, chicos, a licenciada. seguirnos cuidando, ¿ya? Ya, cuídense. Sí, hijita.